Enrique Milstein te manda saludos Bernardo Blatt a ti y a Goyo. Ay, qué lindos todos, qué lindos, gracias. Sí, sí, sí. Pues ya vamos a empezar en cuanto me digan, porque ya son las 7. Y Carlos Lubetsky dice, hola Mónica, saludos de Rebe Gres y un beso a mi suegra. Un beso, Rebe, de verdad que qué gusto me da. Es la hermana de Mónica, tu compañera. Sí, no, me emocioné cuando supe que eran familia, porque no lo había ligado hasta que me acordé de Puebla y eso dije, han de ser. Es una linda mi nieta, mi nuera. Seguro que Ya sí. podemos empezar, Moni. Ya podemos empezar. Pues buenas noches a todas, a todos. Estoy muy emocionada. Esto de hacer las entrevistas una vez al mes, de verdad que ayuda a que haya muchísima más expectativa, pero lo extraño, la verdad, y pues ya estoy muy emocionada, porque bueno, estas entrevistas me han dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, historias maravillosas y a la familia alrededor. Y en este caso estoy de veras muy contenta de poder conversar con la señora Eugenia Lubetsky, Eugenia Americus, que bueno, tiene historias fascinantes y muy, muy diferentes como estamos a punto de ver. Y como ya todos saben de estas entrevistas, son completamente visuales. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos esta conversación y bienvenida Eugenia o Genia, te dicen, ¿verdad? Genia, de verdad que qué gusto y qué delicia. Ella se encuentra en Puebla, donde reside desde hace ¿cuántos años? Desde 1963, con un lapso de 6 años que nos fuimos a vivir a San Antonio, 6, 8 años, y luego regresamos. ¡Wow! Toda una vida en Puebla y antes de eso en Tampico, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pues bienvenida y gracias de veras por compartir tantas historias y tantas fotografías. Yo empiezo con un mapa que incluye Polonia y que incluye Lituania, porque de los dos lados de la familia, esta es la geografía que acompaña tu historia. Entonces, a lo mejor nos puedes contar quiénes son los que llegaron de Lituania para empezar. De Lituania llegó mi papá. Ya había llegado anteriormente mi tío, su hermano, pero llegó mi papá de Lituania. Y de Polonia, mi mamá nació en Berlín, pero de padres polacos. Y al año y 2 meses se vino a vivir a México. Desgraciadamente, su mamá en un accidente murió al mes de haber llegado. Mi mamá se quedó huérfana de madre de 1 año y 3 meses. Sí, ahorita vamos a ir para allá, sí. Pero tenemos la oportunidad de ver una foto de tu bisabuela. Esto es sí. muy, muy poco común. Ella era la mamá de tu abuelo, ¿correcto? De mi abuelo Isaac Schwartz, sí. A ella no, tenemos esta foto preciosa. Esta es de la familia de mi papá. No identifico quién es quién, pero fue mandada por ellos de Lituania a mi papá. Ok, bueno, es una foto muy interesante porque pues nos hace pensar en la migración. Quizás se estaban transportando para dejar el pueblo o a lo mejor estaban en un traslado local, pero me parece una foto hermosísima. Y muchas veces tenemos fotos de las que no sabemos nada, pero tenemos la foto y pues nos sirve para imaginarnos cosas que no tenemos la información, pero miren qué foto, miren qué caballos, qué manera de transportar las cosas en aquellos tiempos a principios del siglo XX. Pero vamos con las historias de quienes sí tenemos un poquito más de información. No sé si de esta foto tengamos información. Sí, claro. Es mi abuelo, Isaac Schwartz, y su esposa Golde, por quien llevo yo el nombre. Y es su hermana Judes, a quien yo sí conocí, y su esposo Saúl Zuckerman. Ellos vivieron una época en la frontera
y luego se fueron a Nueva York y Ay, pues por mi aquí. abuelito sí fue muy cercano para nosotros. Ay, me fui muchas fotos adelante porque teníamos una foto de Nueva York. Ajá, este es mi abuelo, su esposa Judes, su hermano, el hermano de mi abuelo Abraham, que era dentista y vivía en México. Ya tiene un hijo, Enrique, que sigue siendo dentista, pero ya no vive aquí. Y atrás está Saúl Zuckerman, su esposo, y vivían acá en estos edificios, en un cuarto piso. Y yo me acuerdo cuando tenía como 10 años, una vez fui a visitarlos, y me mandó mi tía, que cocinaba delicioso, a comprar unos ajos. Yo no sabía cómo se decía ajos, y me dijo garlic. Me bajé los 4 pisos, llegué a la tiendita de la esquina, y se me olvidó cómo se decía garlic. Entonces tuve que volver a subir los 4 pisos, bajarlos otra vez y volver a ir a comprar el ajo. Nunca se me olvidó ya de cómo se dice ajo. Me voy a regresar todas estas fotos porque tienen una cierta lógica. Perdón, Sí. todavía más. Entonces, tenemos estas preciosidades de Europa, que son fotos sumamente interesantes. Y tengo entendido que hay una historia muy curiosa de que tu papá y también tu suegro, si no me equivoco, eran bomberos en Lituania y no tenían la más remota idea de que después iban a emparentar, ¿correcto? Sí, exacto. Mi papá vivía en un pueblo en Lituania que se llama Merkinė, en Lituania. Y mi suegro en un pueblo como a 5 kilómetros que se llamaba Alytus, no, se llama Alytus. Y eran voluntarios de los bomberos los dos. Cuando había un incendio, a caballo iban acarreando agua de todos los pueblos de alrededor y ahí se conocieron. Mi suegro desde Europa le gustaba el teatro y hacía teatro voluntario. Este es mi papá. ¿No? El el que estoy señalando yo. Sí. Ok, porque si tú señalas algo, yo no lo puedo ver. Ajá. Y el otro, de la otra extremo, es mi tío Simón, su hermano. Yo no sé si este es uniforme de bomberos. De bombero, no sé, la verdad no sé, pero son fotos que atesoro. Esta es una foto que me había compartido Sandra desde hace tiempo que me encanta y se lo agradezco muchísimo. Aquí hay otra similar. Otra, sí. Yo no sé si en ese entonces los bomberos también participaban en cuestiones militares o nada que ver. No tengo la menor idea. Mi papá es el del centro de la fila de arriba, el chaparrito. Era muy guapo, pero chaparrito. Sí. ¿Y qué sabemos de la vida de ellos en Europa? Hay información de tu papá y su familia. Luego vamos a hablar de tu mamá. Mira, mi papá nos platicaba de la posguerra, la hambruna que había, que cuando pasaban los caballos de los cosacos, hasta las señoras elegantiosas en el excremento sacaban los maíces para lavarlos y pisar con ellos. De lo tremendo que era. Él y sus amigos se iban a meter a los bares cuando venían los cosacos y tiraban los cigarros y los desbarataban y sacaban el poquito tabaco que quedaba, lo enrollaban y volvían a hacer cigarros para venderlos, para sacar dinero. Entonces mi tío ya se había venido un año antes a México y mi papá decidió que se venía para buscar la fortuna en América. O sea, el problema que tenían allá era la pobreza. ¿No sufrieron de antisemitismo? Pues cada rato pogroms y todo, pero mi papá realmente no me platicó mucho de antisemitismo. Me platicaba mucho cuando llegaban los cosacos. A mi papá le encantaban los animales, los caballos. Entonces iba y cepillaba los caballos y le enseñaron ellos a hacer trucos en los caballos, pararse con el camión.
caballo caminando y pasarse por abajo de la panza para darse la vuelta y un montón de trucos. Que luego le sirvieron en México, como vamos a ver. Sí. Ok, entonces parece ser que tomaron este barco Mexic para llegar a México. Y curiosamente, en diferente época, pero fue el mismo viaje que hizo mi suegro también a México. Uh-huh. Tenían que llegar al puerto de Saint-Nazaire en Francia, sí, y luego pasaban por La Habana y llegaban al puerto de Veracruz. Hicieron una escala en España y en Cuba, sí. Uh-huh. Ok, y llegan en 1925. Mi papá en 1925, sí. Que así es como se veía el Zócalo de México en 1925. Sí. Era, como decimos, era otra onda, tenía prados, tenía Pegaso está ahorita fuera del Palacio de Bellas Artes, estas luminarias quién sabe dónde están, pero bueno, es una foto que me gusta mucho. Y este es un desfile, bueno, vamos a hablar ahora con esta foto de fondo de cuando llega tu mamá, y me gustaría también saber por qué salen de Polonia de parte de tu mamá, cómo fue o sea, quién vino antes, para luego poder hablar ya pues de su llegada. Sí. Mis abuelos fueron, mi abuelito y su esposa, la mamá de mi mamá, eran novios desde el colegio, tenían mucho tiempo de novios y tenían como 20 años los dos, se casaron y nació mi mamá, pero antes de casarse, mi abuela estudió carrera, de las pocas mujeres en aquel entonces, eran de una familia acomodada y estudió fotografía, algo le enseñó a mi abuelo. Y cuando se casaron, antes de casarse decidieron que se iban a ir a Alemania porque las cosas en Polonia estaban muy mal. Entonces se fueron a Alemania, ahí nació la niña, pero seguía la situación muy pobre y decidió mi abuelo venirse a América, pues a hacer dinero para mandar por su hija. Se vino con Marcos Radosh, que era su amigo. Marcos tenía una novia allá. Entonces luego mi abuela con la novia y con mi mamá Bebita tomaron el barco cuando ya les mandaron el dinero y llegaron a Veracruz. En el barco se casaron Marcos y Marijita, le decíamos, Miriam se llama. Y ahí se casaron. Y mi mamá y mi abuelo trabajaba en una fotografía, por lo que le había enseñado mi abuela, y para hacer más dinero, para juntar, manejaba un autobús urbano. Y cuando llegó mi mamá, mi abuela, le dijo un día a mí, ella llegó en agosto, y en septiembre, el 16 de septiembre, le dijo mi abuelito, vamos a dar una vuelta. Yo tenía entendido que el accidente había sido que habían tenido en la carretera, pero Sergio encontró los periódicos de la época y fue justo en el centro de la ciudad. Otro autobús lo embistió y lo volteó. Y mi abuela, los vidrios de antes no eran como ahora que se astillaban, sino que se rompían en pedazos grandes. Entonces, mi abuela, para proteger a la niña, bajó su cabeza y el vidrio la degolló. Entonces, te imaginas la tragedia que fue mi abuelo de 22 años, quedarse con una niña, perder al amor de su vida y fue terrible para él. Y a mi mamá, las muchachas que trabajaban con mi abuelo en la fotografía, la fueron a rescatar, estaba entre los cadáveres, pero fueron a identificar el cadáver y oyeron a la niña llorar y la sacaron y se la llevaron. Era una familia muy pobre de 16 hijos. Y le dijeron a la mamá, mamá, nos quedamos con la abuelita porque pobre Isaac no sabe que no tiene manera de tenerla. Y la mamá le decía, pero ¿cómo vamos a comprarle sus alimentos? No te preocupes. Entonces todos los días metían en los gastos de la fotografía escobas, 3 pesos. Al otro día
jabón no sé qué, 3 pesos, y así sacaban para la leche de la bebita. Y a mi mamá, por supuesto que la adoraban. Ella nació, estuvo un tiempo con ellos, que recibió mucho cariño. La abuelita le decía, mi mamá era muy bonita, era y fue toda su vida bonita. Pero pero ya mi mamá la sepultaron, creo que ese que mostraste es el... Sí, es que como dijiste que era muy bonita, dije voy a adelantarme a esta foto porque era impresionantemente hermosa esta bebita. Muy bonita. Entonces la abuelita y todos la consentían y rodeó, estuvo un tiempo con esta familia, muy sencilla, pero con mucho amor. Sí. Este es mi abuelo con mi mamá en las 2 fotos. Era guapísimo. Guapísimo, qué bárbaro. Y qué manera de cambiarle la vida a una niña que acababa de nacer. Qué Sí. difícil. Esta es la foto del primer cementerio judío que hubo en México, el Monte Sinai, que era el único que había en la época en la que pasó este accidente. Entonces aquí es donde debe de estar enterrada. Ahí está sepultada ella, sí. Y esta es la única foto que existe de ella, según me dijiste. Sí, esa y en la que está muy maltratada, que está con mi abuelo todavía solteros. Aquí ya había nacido mi mamá, es más, está mirando a su bebé. Ay, ahora, un punto en el que me quisiera detener 2 segundos porque lo pasaste como de largo. Ella llegó como fotógrafa con carrera. Esto es inaudito. Y ella le enseñó el oficio a tu abuelo. Esto es inaudito también, o sea, el oficio que él ejerció fue gracias a que ella, mujer de esos tiempos, judía, etcétera, porque todo esto eran limitantes, fue gracias a ella que pudo tener él un oficio que le dio de comer y esto me parece increíble resaltarlo, pues. Sí, claro. Perdón, no sé aquí la transición. Bueno, aquí hay otras fotos de tu mamá muy bonitas. Aquí la disfrazaron de periodiquera. Sí, aquí tiene el periódico. Está un poquito mala la foto, pero ahí se ve. Se ve, sí. Aquí también hermosa. Y bueno, entonces ella, ¿dónde se establece? O sea, queda huérfana al año y ¿dónde viven? O sea, ella cuánto tiempo se queda con estas personas? ¿Cuánto regresa a vivir con tu papá, con su papá? Luego mi abuelo se casó con una señora que fue un matrimonio medio oscuro y se fue para ahí con ella y la señora bueno, la historia es que mi abuelo manejaba el autobús y las hijas de esta señora que era divorciada, era cantante de ópera, patinaban en la calle. Y cuando pasó el autobús con mi abuelo, entraron a la mamá, el chofer de tal camión está guapísimo, y tanto que le dijeron salió la señora. Y lo vio y efectivamente se flechó. Entonces a mi mamá la llevaba sentadita en un cajón de herramientas que tenía el autobús enfrente, y ahí iba mi mamá. Ay, esa niña tan linda es mi hija. Entonces, ¿eres casado? Pues ya le platicó. Entonces empezó a tejerle a la niña y a hacerle vestiditos y a hacerle cuanta cosa para flechar a mi abuelo, y lo flechó. En cuanto lo flechó, ya fue una bruja con mi mamá, la tenía como sirvienta, y muy, muy triste. Se divorciaron, entonces mi abuelo se fue a vivir con mi mamá, pero para esto, todo este tiempo, o se iba con mi tío Abraham, o se iba con mi tío José, otro hermano de mi abuelo que vive acá, o estuvo de interna en Elena Herling Hall, o vaya, andaba como pelota para acá y para allá. Entonces, es lo que oí en una entrevista que le hizo Sergio a tu mamá, de que estuvo en la Helena Herlihy Hall, que ya varias personas que hemos entrevistado me dijeron que estudiaban ahí, pero no sabía yo que tenía un internado. Tenían internado y eran tremendas con las niñas, las castigaban y los metían en unos cuartos horribles cerrados, oscuros, y gritaba una y se asustaba la otra y era una cosa terrible. Entonces
ya salió de ahí, ya se divorció mi abuelo de esta señora y se fueron a vivir a, lo que yo sé la última, antes de que mi mamá se casara, vivía en la calle de Salamanca, enfrente de lo que es ahora el Palacio de Hierro, que por cierto ahí había una plaza de toros. Dice mi mamá que cuando había toros, mi abuelo era aficionado, se subían a la azotea y de ahí veían toda la corrida de la plaza. Qué interesante. Yo pensé que la Plaza de Toros fue antes. Sí les tocó entonces. Sí, sí le tocó recién casar, digo, antes de casarse. Se casó de 17 años, mi pobre madre. Para esto mi abuelo tenía una camisería. Y aquí está mi abuelo con su amigo en Guadalajara. Mandó esta foto. Preciosa foto. No sé por qué están en Guadalajara. ¿Era un paseo o sí, fueron de paseo. Okay. Mi abuelo era muy paseador, se iba mucho a Cuautla, era donde iba mucho, siempre andaba, además era muy presumido, siempre muy tostado, tenía ojos verdes y el pelo negro y los ojos verdes y todo quemado, siempre se veía muy guapo con sus lentotes y siempre andaba muy dandy. No, bueno, qué increíble. Entonces, ya ¿en qué me quedé? Bueno, mi abuelo tenía una camisería, pero la vendió y una señora paisana se la compró, se llamaba Sarita, pero no sé cómo se apellidaba. Y le pidió a ella que si mi mamá, que trabajaba en la camisería, le podía ayudar a encarrilarla y que ella conocía a los clientes y pues todo el mundo la quería mucho a mi mamá. Le dijo que sí, entonces mi mamá se quedó a trabajar ahí, ella llevaba las cuentas, iba al banco y todo. Un día llega mi papá, pero esa señora Sarita siempre le trató de hacer shiraj a mi papá. Y, ay, mira, ella está medio feíta, pero es muy buena muchacha. Y pues mi papá no aceptaba los shirajs no le gustaba. Entonces ese día llegó mi papá y lo primero que hizo, le dijo a Sarita, ya me casé, vivo en Tampico, y ya me casé, bueno. Se mete mi papá a comprar una corbata y mi mamá lo atiende y se enamora de mi mamá. Entonces no sabía qué hacer, cómo hacerle, salió, tiró la corbata y regresó y dijo, ¿sabes qué? Se me perdió, dame otra. Y ya se metió a decirle a la señora Sarita que no era cierto, que ella le había dicho eso para que no lo molestara con shiraks y que le ayudara, porque le usaba mucho mi mamá. Bueno, ya empezó a pretender a mi mamá. Mi mamá, por supuesto, mi mamá era alta. Entonces, no le gustaban los chaparros para empezar. Y luego, pues no, tenía 16, 17 años, 16. Se casó a los 17. ¿Puedo hacer una interrupción? Sí. Lo que pasa es que quería empezar con la historia de cómo fue que tu papá todavía no llega a México y hay detalles muy importantes ahí, empezando por este pasaporte que es de otra persona. Sí. ¿Por qué él aparece con un pasaporte como un señor Isaac Friedman? Cuéntanos esta historia y vamos a irnos al momento en el que él llega a México y ya luego llegamos a esa historia con tu mamá. Perfecto. Pues mi papá decide venirse a México y no sé si era difícil conseguir. Por la cosa de que tenía que hacer ejército. No le daban pasaporte en ese momento. Entonces usó el pasaporte de un soldado muerto que se llamaba Isaac Friedman. Entonces mi papá se puso Isaac Friedman Merikanskas. Americus es un nombre cambiado. Lo cambió porque él pensaba irse a Pittsburgh con la familia y ellos ya todos americanizaron el nombre de Americus de Merikanskas a Americus, Merikansky realmente. Okay. Entonces, con ese pasaporte llegó a México. Y luego aquí, como ves, ya lo usaba el Isaac Friedman Merikansky. Es más, no había legalizado su nombre. Nacimos los 5 hijos y no nos habían registrado y mi mamá
todo el tiempo, vamos a registrarlos, no se puede porque no está bien mi nombre. Bueno, ya luego, cuando yo tenía 9 años, me rompí la pierna y me llevaron a Nueva York. Mi papá tenía un primo hermano muy importante allá, era un juez, Simon Rifkin, ya se murió, pero era una personalidad allá. Y ya le habló y me hizo cita con un doctor allá, porque tuve complicaciones aquí. Peruano. Mi papá era amigo de los gobernadores, de los presidentes, de todo, y se salía con lo que quisiera. Quería ir a Texas, que era donde iba mi papá, con una carta del gobernador que pasara, por favor, y pasaba mi papá. Él nunca tenía problemas, pero ya para ir a Nueva York sí necesitaba un pasaporte. Entonces ya allí legalizó el nombre, nos registraron a todos, cuando yo ya tenía 10 años, 11. Y ya fue como se legalizó. Esto es Tampico, la Plaza de la Libertad se llama. Porque quería que nos cuentes por qué tu papá cuando llega a México se enamora de Tampico y se queda. Y ahí es donde nacen todos ustedes. Sí, todos. Era un enamorado de Tampico. Su primer trabajo en Tampico fue, ay, qué buenas fotos tienes. La anterior es tuya, esta es de internet. Ah, maravillosa. ¿Qué estaba? Que se enamoró de Tampico. Ah, se enamoró de Tampico. Su primer trabajo fue cobrador. Había 3 que 4 paisanos ahí, entre ellos se ayudaban a conseguir trabajo. No hablaban ni una palabra de español, por supuesto. Entonces, se metió de cobrador de la Singer. Fue su primer trabajo. Y después fue que pasó que había una charreada. No tenía dinero para pagar la entrada, pero se trepó a la barda para ver la charreada y se emocionó tanto de ver los caballos que tanto le gustaban que se aventó al ruedo, se brincó para adentro y aventó al ruedo, se trepó a un caballo caminando y empezó a hacer todo lo que los cosacos le habían enseñado, pasarse por abajo de sus patas y esto y el otro. Y bueno, el rodeo se venía abajo de aplausos. Era una de la Asociación de Charros de Tampico y lo llamaron el socio vitalicio. Y le llamaban el rusito, porque no hablaba español ni nada. Pues no sé cómo, si se le regalaron o sus ahorros, se compró un caballo. Y entonces empezó a ir por toda la Huasteca vendiendo santos, que sabía todos para lo que era bueno cada santo, para encontrar novia, para encontrar lo perdido, para todo, él se sabía todo. Y además era muy simpático mi papá, entonces le caía bien a la gente, y además vendía vestidos de organdí. Y cuando le pregunté por qué de organdí, dice, porque si era flaca, lo estiraba así. Si era gorda, lo estiraba así. Y la misma talla les quedaba todo así. Para todos los gustos. Y ya después, cuando ya era la época de las compañías petroleras, en Tampico, se hizo amigo de los americanos y me dijeron que por qué no ponía algo de perforación, y se hizo de su equipo de perforación. Aquí está mi papá manejando el camión con toda su flotilla que iban Además, mi papá tenía una cosa innata para saber a dónde perforar y a dónde. Cuando ya más tarde tenía los ranchos, venían ingenieros a pedirle que le vengan a ayudar, veía cómo estaba, por dónde pasaba un río, por dónde esto y el otro, y él decía, aquí va a haber agua abajo, ¿cómo se dice? Escarbaban, abrían y había agua. Todo el mundo le pedía consejo a mi papá de dónde abrir sus pozos o sus presas, eran presas más de pozos. Aquí llevaba toda su cuadrilla, conocía muy bien a todos los americanos de las compañías, lo querían mucho y lo contrataban.
Te platicaba de una vez que fuimos a Estados Unidos y estaba un amigo de mi hermano que insistió en que fuéramos iban a hacer la prueba de la comida para su boda. Y iba a ser en un lugar muy elegante en el Club de Petroleros. Y nosotros no queríamos ir porque yo iba con mis papás. No traíamos ni ropa propia ni nada. Pues nos insistió Alan, no hubo manera de decir que no, y vamos. Mi papá con su pantalón de caqui, su camisa de caqui, entramos y estaban el lugar en un salón precioso, muy elegante, y todo alrededor había de tamaño natural fotografías de todos los directores de todas las compañías inglesas y americanas que estuvieron en Tampico. Entonces mi papá los conocía muy bien a todos, se paró enfrente de cada uno y empezó a imitarlo. Bueno, le llamaron al presidente de la compañía, vino todo el mundo y traían a mi papá en charola de plata con su pantalón de caja y su camisa de caja. ¿Nunca lo discriminaron por ser judío? No. Hubo un problema, justo antes de casarse. Había un americano, que ahorita no recuerdo su nombre, que tenía un banco en Tampico, también en esta época. Y por supuesto mi tío y mi papá tenían su dinero que habían hecho en ese banco. Y el banco de los tipos estos, los dueños, quebraron el banco y salió en el periódico extranjeros perniciosos, Marcos Américo y Simón Menikansky, porque mi tío no se cambió el nombre. Y todo, fue la única cosa que hubo de antisemitismo así directo en Tampico. Vaya, que yo me acuerdo. Bueno, ahorita hablamos de la escuela y eso, pero bueno, creo que, bueno, esta es la casa creo que vivieron muchísimos años en Tampico. Hasta que murió mi mamá, la acabamos de vender hace 2 años. Ya. Ahora, mientras a él le iba muy bien con los americanos en las cuestiones petroleras en Tampico, él mantenía un cuarto permanentemente, ni más ni menos que en el Hotel Regis de la Ciudad de México, que se cayó con el temblor hace tantos años, ¿no? Pero así se veía el Regis. ¿Nos puedes contar esto? Porque es muy interesante. Pues mi papá tenía su ropa de fifiar, como decía él, de su ropa buena para venir a México, porque él siempre pensó en casarse con una muchacha paisana. Entonces venía a México a conocer gente. En ese entonces se enteró que mi suegro estaba en el teatro y fue a verlo. Ya había nacido Goyo, que lo tenían chiquito ahí mientras ellos practicaban y hacían. Y con Goyo, mi papá cargaba a Goyo de chiquito y fue a ver, conoció a mi suegra ahí, que por cierto mi suegra, bueno, luego te platico de mi suegra. Bueno, nada más puse estas fotos porque dijiste que era muy noviero. Era muy noviero, tuvo muchas novias y varias veces estuvo a punto de casarse, pero mi papá tenía su carácter bien fuerte. Y una vez que una novia que tenía le dijo, mira, ya se iban a casar. Si yo digo que es negro, así sea blanco, yo di, es negro. Y mi papá dijo, bye bye, y se fue. El que tiene la palabra en la casa es mi papá. Y claro, se casó con mi mamá, muy jovencita, pues no le fue difícil. Mi mamá pasó de un papá a otro. Pero fue muy esta tarjeta, la parte de atrás, porque ayer me la mandaste para decir que la camisería se llamaba La Economía, sí, y estaba en San Juan de Letrán. Me encantan estas entrevistas porque ustedes nos dicen cómo eran los nombres anteriores a las calles. Esto es el eje central Lázaro Cárdenas, pero antes se llamaba San Juan de Letrán. Y entonces ya oímos la historia de cómo conoce a tu mamá, que se hizo pasar por casado para que lo deje de molestar la del Shidach, pero finalmente se flecha, pues cómo no. O sea, esta belleza que parece actriz. Y entonces, pues finalmente se casan. Y para mí es muy interesante que se hayan casado en este lugar que es la primera sinagoga de los judíos de Alepo.
en México. Yo creo que se casaron ahí porque no había otra. En 1939 no existía todavía la de Justo Sierra de los Ashkenazim. Sí, sí, seguramente, seguramente. Pero Que igual sí, los casó, ajá, perdón. Rafaelín, ¿no? No sé. No, a nosotros nos casó Rafaelín. Este precioso lugar hoy es la biblioteca del Centro de Documentación Judío de México. Me Aquí platicó, donde era el templo está la biblioteca, como pueden ver, pero fue esta primera sinagoga de los judíos de Alepo y es una verdadera belleza y todo el mundo la puede ir a visitar. Está en la calle de Córdoba. Y entonces se fueron de luna de miel, pues más o menos, ¿verdad? Pues mira, esta foto no fue de la luna de miel, fue antes, porque cuando se casaron fue justo cuando explotó lo del banco y regresó mi papá a arreglar las cosas a Tampico. Regresaron. Y mi papá, cuando le dijo a mi mamá que vamos a casarnos y nos vamos a vivir a Tampico, le dijo mi mamá, pero Tampico dicen que hace mucho calor. Dijo, ¿calor? Es la Suiza de América. Y luego cada vez que mi mamá se moría de calor, no había aire acondicionado, eran unos abaniquitos que teníamos. Tu Suiza de América, le decía. Horror. La Bueno, empezaron a tener a los niños allá. Sí, sí. Los primeros. Y tú fuiste la primera, aquí estás. Claro. La primera, luego Jorge, mi hermano, y luego Sonia, y luego aquí está Avi, de bebito. Uh-huh. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando tus hermanos nacían y necesitaban un Brit Milá? Traía a mi papá a Clip. Clip les hizo a los 3 hombres, les hizo su Brit. Todavía a mi hijo mayor y al segundo, a Carlos y a Sergio también Clip. Ya cuando nacieron en Puebla los otros 2 hijos míos, ya venía Clip con Hillel. Ajá, con su aprendiz. Sí, yo creo. Y cuéntanos cómo fue vivir tu infancia en Tampico. Ay, maravilloso. Yo viví muy feliz y lo mismo mis hermanos, recordamos nuestra infancia con mucho cariño, con mucha nostalgia, porque fue muy bonita, a pesar de que pues no había judíos y sabíamos. Había 5 o 6 familias. Pero habían bastantes familias en Tampico, había un club que todos los martes nos juntábamos. Ahorita acaba de morir una de las chicas que vivía allá, Nina Keller de Meisner. Era amiga mía. Y vaya, había 4 o 5 amigas de mi edad. Y vivimos muy bien. Además, allá vivía mi tío con su familia, que tenía 3 hijos y una hija. Y fuimos bastante cercanos, vivíamos a una calle. No, nuestra infancia, dudo que hubiera sido tan feliz en otro lado. ¿Te refieres de tus primos a Jacobo Merikansky? Sí, Jacobo es el mayor de mis primos hermanos. Que espero que nos está viendo ahorita y le quiero mandar un saludo muy cariñoso a Shendel, porque por ella estamos haciendo esta entrevista porque ella fue la que me recomendó. Entonces, gracias, Shendel. Y ya haremos la de Jacobo, espero un día de estos. Y dices que no había otras familias judías, ¿o sí? ¿Qué pasaba en Shabbat, en las fiestas judías? ¿Qué pasaba en esas fechas? Mira, mi papá ni siquiera viajaba en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur. Ajá. Se quedaba en un hotel del centro para ir al templo. Había un departamento bastante grande que usábamos de su club social y shul. Entonces siempre traían algún rabino en las fiestas grandes y siempre estuvimos identificados con la colonia. Ok. Vamos a... Y
por ejemplo, la comida, ¿qué tipo de comida era la que tu mamá preparaba o cuáles eran sus costumbres gastronómicas? Mira, mi mamá llegó de 17 años sin saber hacer nada. Entonces la comida judía, según mi papá, él le iba a enseñar. Una vez, hay una anécdota, Cantinflas trabajaba en las carpas con Chilinsky y fueron a ver a Cantinflas y a Chilinsky a la carpa. Y después mi papá se fue a meter atrás a hablar en ruso con Chilinsky y los invitó a comer y le dijo, Polita les va a hacer gefilte fish y borscht y no sé qué tanto le dijo. Y mi mamá lloraba, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Entonces se fue muy temprano al mercado, ya trajo el pescado, lo picó, lo puso y mi mamá le decía, huele quemado. Decía, así es, espérate. O se quemó el pescado. Entonces a las 10 de la mañana corrió con mi tía Berta. Mi tía sí sabía guisar muy bien, mi tía era rusa, la esposa de mi tío Simón. Y ya mi tía le hizo el gefilte fish para que le diera. Ya hicieron el borscht y todo. Pero mi mamá aprendió a hacer el gefilte fish como se hacía de antaño. Mi tía le enseñó, se compraba el pescado, se cortaba en postas, a cada rebanada le sacaban la carne, la preparaban con un hacha picándola y con todo lo que se le pone, se rellanaban las rebanadas y se ponían en el caldillo a cocer. Era un trabajo de negros. Cuando nos casamos y llegó mi mamá, nos invitaron mis suegros a comer y hicieron gefilte fish en bolas y mi mamá dijo, ¡qué maravilla! No vuelvo a hacerlo. Y sí, es una gran diferencia. Yo lo hago from scratch también, pero no rellenándolo como era antes. Rellenaban la cabeza y todo. Wow. Y aprendió mi mamá a hacer todo. Zimmers, gefilte fish, borscht, todo, charcoye, todo hacía mi mamá. Pero no comíamos eso de diario, era comida de las fiestas. Y de diario, pues comida normal, como en cualquier casa. Y, por ejemplo, ¿tenían algún tipo de posibilidad de tener pollos kosher o algo así o para nada? No. Mi papá era muy tradicionalista, pero nunca llevamos cocina kosher. Lo que sí, jamás entró jamón a la casa. Mi papá hasta cuando se enfermaba veía que las medicinas no contuvieran nada de puerco. Pero fuera de eso nada, no llevábamos ningún cachorro. De acuerdo. Ok, esta ya es la familia completa. Sí, cuando era Pesaj, porque también en Pesaj era absolutamente nada de pan, ni frijoles, ni maíz, ni nada de eso, era al estilo Ashkenazi llevábamos y era Semana Santa y íbamos a la playa porque era cuando era muy bonita la época de playa. Mis amigas llevaban sus tortas y nosotros borscht, huevos cocidos, matze, lo que se podía comer. Pero sí respetábamos. Ahora, hablando de pues las cuestiones que los vinculaban a la comunidad judía de México, me contaste que a veces tenían reuniones y que tu papá era cercano a Jacobo Landau, que cabe mencionar que Jacobo Landau fue uno de los creadores de la Cámara de Comercio Israelita de México, que luego derivó en el Comité Central Israelita de México cuando empezó a haber mucho antisemitismo. Su lucha en contra del antisemitismo fue tan fuerte que una vez este grupo de fascistas, los camisas doradas, lo atacaron. Entonces, me contabas que él frecuentaba tu casa. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, venían a pedir dinero para diferentes, no sé qué organizaciones, pero para Israel o para la Comunidad de México, no sé para dónde. Pero siempre venía a recolectar con todo el dinero. Y generalmente se dormía en la casa. No teníamos cuarto de visitas, en la sala se dormía, vestido. Entonces, en la mañana, cuando se íbamos todos los chiquillos a levantar los cojines porque se le caían monedas
Y yo creo que le platicaron eso y ya luego yo creo que a propósito, porque siempre nos dejaban moneditas ahí. ¿Y qué más recuerdas de él? ¿Alguna otra cosa, alguna plática que recordaras ahí en el comedor? Digo, eras muy chiquita, pero no sé. Mira, me acuerdo que luego fuimos con él y con su esposa, creo que se llamaba Anne o Blanche creo, a Tehuacán, porque hay fotos que estoy yo chiquita y está él y su esposa. Ahí no me acuerdo si niños también. Tehuacán con sus aguas termales, ¿verdad? Sí, Que iban con las aguas termales íbamos, en que varias veces fuimos y coincidimos en ir con ellos. Sí, No, mi papá tenía muchísimos amigos en México, muchos que eran del Shtetl. sí. Y Sí, él ahorita- creo que también era de Lituania, creo. Sí, sí, creo que sí. Y ay, mi papá un tiempo, él y mi tío trabajaban en fierros viejos y había otros paisanos que tenían un corralón México. en México de fierros viejos. Sí, siempre había nombres de amigos de mi papá judíos o gente judía pues, que se mencionaban en la casa, pero tú a esa edad pues no pones mucha atención en eso. Claro, pero seguramente tu papá era una de las personas que apoyaban por parte de los judíos de Tampico a estas organizaciones que se estaban fundando y que necesitaban siempre dinero de donde fuera para apoyar a Israel, para apoyar Y yo cualquier causa. durante la guerra fue una cosa que yo tenía, pues, empezó en 39. 39 cuando, pero ya yo me acuerdo más adelante, como en 45, 44, cuando ya empezaron a ver cosas horribles, se encerraban y nos sacaban a todos. Nunca nos dijeron una palabra. Y le dieron a mi papá un libro que era así como se abría, no vertical, sino horizontal, no horizontal, sino acostado, no me acuerdo. Sí, Este, horizontal. con todas las fotos y mi mamá lo escondió, pero yo iba y lo buscaba y me impresionaba de ver todo lo del holocausto, las torres de cuerpos semidesnudos, hambrientos, no. Yo estaba en shock y nunca nos dijeron a nosotros nada. Ya fue ya más grande que nos enteramos de lo del holocausto. Yo tenía 5 años. Sí. Sí, Entonces, y luego cuando se fundó el Estado de Israel tenías como 9 años, ¿te acuerdas? Perfecto, me acuerdo. Me acuerdo que salimos a bailar a las calles y en el carnaval hicieron un barco que se llamaba Éxodo y yo estaba chiquilla, pero los más grandecitos, sí, déjenla, nosotros las cuidamos. Y todos fuimos en el barco ese. No, fue una euforia cuando se fundó Israel. Y venían a pedir mucho dinero para eso. Mucho, cada rato venían y cada rato. Primero pues, para mandarles a los judíos de Europa y luego para Israel y siempre mi papá, porque nunca dijo que no. Y es más, ayudaba a ir a sacar dinero por todos lados. Había varios judíos que no eran parte del grupo que teníamos, como los Flashman, que eran gente muy importante, siempre cooperaron. Había otros que no me acuerdo cómo se llaman, que tenían Los canales. no, los canales sí tenían, sí, gran parte de ellos, no, pero otros que no pertenecían al grupo y también iba mi papá y les pedía y a todo mundo. Mi papá les ayudaba a recolectar. Ajá. Sí, de hecho leí que sí, que Jacobo Landau también hizo una importante labor para poder salvar refugiados de Europa y Sí, que pudieran entrar a México. Ya, pues qué importante labor. Y bueno, aquí una foto de la expropiación petrolera, porque este hecho histórico con Lázaro Cárdenas transformó totalmente la historia de la familia. ¿Qué fue lo que pasó?
pues cuando la expropiación petrolera, ya mi papá no tenía dónde hacer las excavaciones, ¿cómo se dice? Y perforaciones. Perforaciones, sí. Entonces fue cuando mi papá empezó con el ganado. Pero justamente Lázaro Cárdenas llegó a felicitar a mi papá por su labor como ganadero. Tiene una foto, nada más que no sé cuál es de todos los que tengo, en que está Lázaro Cárdenas felicitando a mi papá. Ya. Cuando fue la expropiación, no fue atacado, no fue, o sea, como, El único problema que tuvo fue el del banco que quebró, y como ellos eran accionistas del banco, a mi papá y mi tío pues les fue como en feria. Pero no, aparte de eso de antisemitismo, ahí no. Y mira, en el colegio jamás tuvimos una cosa de antisemitismo. Mi hermano Jorge era muy listo y tenía una maestra, Miss Kaufman, que era alemana, y le tenía a Jorge mucho resentimiento porque era tan listo. Y le hacía burla de los genios. Y mi hermano estaba enamorado de ella porque era muy guapa la maestra, muy joven. Y Jorge tenía 6, 8 años, no tan grande. Pero así una cosa de antisemitismo que nosotros hayamos sufrido. sí, o sea, no estaba pensando tanto como judío, sino como que trabajaba para petroleras privadas, que con todo este movimiento nacionalista que lo hubieran atacado por eso, no por judío. No, que yo sepa, no. Ok. Bueno, algunas imágenes de... Y entonces tu padre empieza a comprar ganado. Sí. Esta es otra historia que me parece fascinante y muy rara entre judíos. Ya en estas entrevistas platicamos con Jaime Bank que sus padres tuvieron un rancho en el Estado de México, pero la verdad es que no es una historia muy común. Entonces, ¿cómo fue que se fue involucrando en este otro oficio? Te digo que a mi papá le encantaban los animales, entonces siempre hacia ahí jaló, y tenía un amigo que era un ganadero muy importante, don Reyes García, y le ayudó con, pues no sé exactamente cómo, pero empezó con un pequeño hato de ganado. En esta foto está mi hermano, que en paz descanse, el más chico, que murió en un accidente. Y empezó con el ganado y fue yéndole mejor y mejor, y empezó a mejorar la cría, traía ganado de Estados Unidos para mejorar y llegó a tener el premio al mérito ganadero, que se le da cada cierto número de años a la persona que más haya contribuido en mejorar la ganadería en México. Lo tuvo mi papá era con el presidente Echeverría en aquel entonces. Esa foto sí la tenemos, ahorita la vamos a ver. Y aquí estás tú como en una zona de vacas. Sí. No alcanzo a entender muy bien la foto, pero me encantó. Era una exposición, yo creo, algo así. Porque ahí pareciera que estabas trabajando. No, las mujeres nunca trabajamos en el rancho, ni mi hermana ni yo. Nada más mis 3 hermanos sí les gustaba mucho el rancho. Uh-huh. O sea, el rancho no estaba donde ustedes vivían, no vivían ahí. No. El rancho estaba entre Veracruz y Tampico, en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Ahí es en la Huasteca veracruzana. Y la casa está como 40 minutos del rancho, donde siempre vivimos, en Tampico. Uh-huh. Íbamos al colegio en Tampico y todo. Ok. Y me contaste, bueno, aquí hay unas fotos del rancho y ahorita hablamos del colegio, pero este rancho El Porvenir, ¿ya lo compraron así o ustedes o tu papá le puso el nombre? Papá le puso el nombre porque dijo que era el porvenir de sus hijos. Uh-huh. Y por eso le puso ese nombre. ¿Y cuántas
¿Cuántos ganados? O sea, ¿sabes qué cantidad de animales llegó a manejar ahí? Pues mira, voy a adivinar alrededor de 500, pero no estoy muy segura. Ujú. Pero sí, Pero ahí sí, los engordaban y luego los vendían. sí. Él vendía sementales, vendía para reproducción, para mejorar las razas. no de campo. Ujú. No de carne, sino para mejorar la raza. Un toro costaba 80, 100 mil pesos en aquel entonces. ¿Y ustedes no tomaban leche de ahí? No, Ni no fue queso, lechero. No nada. fue lechero, el ganado no era lechero. Ok. ¿Y tenían algún tipo de actividades ustedes como niños que fuera, me puedo imaginar que podía ser muy divertido ir a un rancho así, pero a lo mejor no tengo idea de lo que estoy diciendo. Mira, sí íbamos en esa foto que estaba montada mi prima Simón Basserman, prima de mi marido, ese caballo se llamaba el pensamiento, porque tenía que pensar entre paso y paso. Y era el único que mi papá nos dejaba subirnos a las mujeres. Los hombres sí iban, y era más abierto con los hombres. Pero íbamos a veces, por ejemplo, en Semana Santa nos podíamos ir unos días, pero no, mis hermanos sí, sí, es más, uno de mis hermanos es ganadero, ¿Hasta el día de hoy? hasta el día de hoy, sí. Avi, mi hermano. No. Ya. Aquí estamos en una exposición en México, era esto, y está todavía León, mi hermano, y mis 3 hijos que habían nacido, Goyo y yo, Sonia, mi hermana, con Ronnie, su esposo. Goyo está a mi lado y atrás está creo que Jorge. Y Avi es el que está del lado izquierdo, y mi papá con Carlos y mi mamá con Ari, Sergio con León. Ahí Qué está. linda, qué linda foto. Bueno, y otras fotos que aparecieron por ahí, que siempre las fotos cuentan historias. Yo no mandé estas fotos, no sé de dónde salieron. O llegaron por medio de Sergio o llegaron por medio de Sandra, pero llegaron. Pero llegaron, sí. Pero creo que esta es cuando viniste a la Ciudad de México en algún momento, ¿no? Sí, aquí fue cuando ya estaba yo con mis problemas de mi pierna, que tuve muchos problemas de los 9 a los 14 años, estuve entre doctores y operaciones. Aquí sé porque estos zapatos me impresionó, me los mandaron a hacer en Estados Unidos, el doctor que fuimos a ver, y me acuerdo que costaron $75 y yo estaba impresionada. Nunca había tenido zapatos de ese precio. Pero el doctor que me iba a operar, después de un año de esperar, que dijo ya, me iba a operar la pierna buena para dejarla igual que la mala, pues no quisieron mis papás. Entonces ya me llevaron a México y por fin me operó un doctor Sierra Rojas que fue muy atinado y ya me dejó bien. Ya. Uy, esta la quería conseguir en mejor resolución y no pude, No, pero creo que tu papá fue de los primeros que tuvo un coche, ¿verdad? sí, te digo que cuando trataba de conquistar a mi mamá iba al banco y muy orgullosa iba caminando y mi papá al lado del coche, súbase, yo la llevo, yo quién sabe qué. Se iba a comer mi mamá y mi papá la esperaba afuera para que saliera para ver y le llenaba la casa de flores. Siempre estaba con un montón de flores. Pues mi papá en ese entonces todavía estaba muy bien económicamente y la llenaba de regalos y pues la conquistó. Y la verdad mi papá fue un muy buen esposo, muy buen padre, no supo más que de su trabajo y su familia, nada más, no era de ninguna otra cosa. Está mi hermano León, que más descansa, mi hermana Sonia y Carlos mío. Aquí está mi papá con sus 3 hijos. Con el ganado. Sí, es que esta es una imagen muy poco común dentro de la gente judía. En Argentina lo podríamos ver muy común, pero no en México. Te voy a decir, mi tío Simón también era ganadero
y había los hermanos Lan, Zizou y León, los dos también eran de ganaderos, eran los judíos ganaderos de Tampico, Ya. pero Y no era común. el tema en Tampico con el clima que tanto le asustaba a tu mamá, ¿no era muy complicado o nunca lo sufrieron? Sí, claro que lo sufrimos, sudabas como loca, pero pues, te acostumbras a eso. Y fíjate, yo ahora que viví en Tampico no aguanto el calor. Sí. Y ahora ya hay aire acondicionado, ya. El otro día que fui a ver a mi hermano, que desgraciadamente está malito, tenía que usar suéter porque con el aire en la casa me moría de frío. Así es. Hubo parte de la familia que se fue a Estados Unidos. Me Sí, parece que tu misma familia se hubiera querido ir, pero la cuota no les no permitió. nos permitió exactamente. Mira, ellos llegaron en los 1800, la familia de Pittsburgh. Y mi papá los fue a ver y lo querían casar con una hija de ellos, una gordita, y salió corriendo mi papá. Pero ellos fueron los que cambiaron el nombre de Merikansky a Américos. Mi papá lo adoptó. Ujú. Bueno, algunas otras fotos que tienen que ver con esta historia de los ganaderos que es tan interesante. Esta foto es una belleza. Cuéntanos de esta foto. Pues me nombraron reina de la exposición y me tocó entregar los trofeos. Y uno de los trofeos, el del campeón de campeones, era para un becerro campeoncito que a mi papá desde chiquito le gustó mucho y le puso el campeoncito y llegó a ser campeón de campeones. Y aquí le estoy entregando a Jorge, mi hermano, que mi papá siempre mandaba a mi mamá o a mis hermanos a recibir los premios. Ahí se lo estoy entregando. Y esto tiene que ver con estas relaciones que él cultivó con gente importante. Lázaro Cárdenas. Este es Lázaro Cárdenas. Está ahí con mi papá y don Guzmán. Don Manuel Guzmán Willis, este señor fue senador y era muy amigo de mi papá. Cuando yo me casé, me dijo, hijita, pareces una muñequita, pero novia como tu madre no ha vuelto a ver tan bella. ¿Eso dijo Cárdenas? No, otro señor que es don Manuel Guzmán Willis, que quería mucho a mi papá. Mi papá tenía mucha gente que lo quería, de gente muy importante, pero igual trataba a mi papá, a su chofer, y al vecino, que todo el mundo era igual para él. Llegaban a comer y si llegaba el chofer lo sentaba, lo podía sentar junto al gobernador o quien estuviera en la casa. Además, mi papá no fue de salir a cafés ni buscar amistades, pero siempre lo buscaban a él. Siempre. Mi mamá nunca sabía cuánta gente iba a comer a la casa, porque no había celular para avisar, y mi papá podía llegar con 6 gentes o con 2 o con 3, siempre jalaba la casa. Y lo venían a ver, y sobre todo, fíjate que me llamaba mucho la atención que tenía muchos amigos que lo quisieron mucho hasta que murió, muchísimo más jóvenes que ellos. Hay amigos, Manuel Revisé, que es más chico que yo, bueno, venía todos los días a ver a mi papá acostado, porque mi papá llegaba cansado, se acostaba, y en la cama recibía todo el día. Y algo me dijiste que no sé si es de la historia de Tabasco, de Tampico o de Puebla, que también cuando llegaban rabinos, los recibían en tu casa y les daban huevos duros, porque es lo único que podían comer. Sí, en mi casa, cuando mi mamá recién casada, pues mi mamá no tuvo oportunidad de tener educación judía, porque se quedó sin mamá y andaba del tingo al tango. Entonces, el primer rabino que vino, le dijo a mi papá, mira, la comida kosher no puede comer más que huevos duros, sardinas y jitomate rebanado. Nada más, no le hagas nada más. Y mi mamá, 17 años, con su librito que le regaló mi abuelito de cómo es la cocina de Marichú, se puso a ver cómo le voy a dar el huevo cocido
los voy a hacer rellenos, y los rellenó de jamón endiablado. Y el rabino le fascinaron, se comió todo el platón de los 6 huevos que había hecho en mitades, y mi papá nada más veía a mi mamá con unos ojos, y cuando se fue le dijo, ¿de qué los rellenaste? Pues de jamón endiablado. Casi se muere mi papá. Pues el rabino se los comió con singular alegría. Ay, ay, ay. Bueno, aquí no sé, no anoté lo que es esta foto. Sí, no sé quién es, pero son gentes o el gobernador o el presidente de la asociación ganadera o el gente importante. Esta fue la última foto que tomamos con mi hermano antes del accidente. Fue el día que le pusieron, que le dieron la medalla al mérito ganadero que estaba en la foto pasada. Sí. Y estamos aquí. No. Bueno, aquí regresamos un poquito a la infancia y creo que aquí está Jacobo Merikansky Y Mauricio, sí. Ajá, muy lindas fotos y que se ven también como de provincia, ¿no? Una vida muy de provincia. Sí. Esta es preciosa. Esta casa fue nuestra, pero ya cuando se tomó esta foto, se la habíamos vendido la vendieron mis papás a una amiga, Ruth. Y aquí está mi mamá, Jorge, León, Elvis, Sonia y yo. Me encanta. Sí. Y aquí están en el aeropuerto, que no sé si se acuerdan, pero todavía a mí me tocó ir al aeropuerto y estar en la pista despidiendo a alguien o dándole la bienvenida a alguien. Y esto, bueno, ahorita es impensable. Sí. Aquí fue cuando, después de una de mis operaciones, estoy con muleta y nos vamos a México, mi mamá y yo. Esta. Y se quedaban mis hermanos con mi papá. Y en la otra estamos también en el aeropuerto despidiendo a mi abuelito que nos había venido a ver. Qué alto era, qué bárbaro. Altísimo y guapísimo. Te voy a decir, Mónica, hasta que murió la gente volteaba a ver de lo guapo que era. Después mi abuelo se casó con una señora, Lila Aarón, que fue muy buena esposa, tuvo 3 hijos que eran más chicos que yo, son mis tíos, pero más chicos. Sí. Florita, Hertz y Norman. Qué historia. Esta foto es muy linda. Este es en México, ¿no? En México, en Chapultepec, sí. Va mi mamá, la hermana de Lila, y vamos nosotros y los hijos de Lila, y mi abuelo, mis tíos más chiquitos. Está preciosa esta foto. Ahora, cuéntanos, es muy interesante que tú fuiste al Colegio Americano en Tampico. Tenemos una foto bastante mala, pero por lo menos hay una foto. Y esta es una foto de internet del edificio del Colegio Americano. Exactamente. Que yo creo que en Tampico, un colegio americano, pues era sumamente importante para contener a los hijos de todos los petroleros, ¿o quién iba ahí? Exactamente. Así empezó. Y las maestras eran las mamás de los niños. Y a mi papá le dieron oportunidad de que entráramos nosotros porque lo querían mucho, pero era bastante pequeño, las clases eran de 10 o 12 niños. Y aquí, por ejemplo, están 2 clases, y yo creo que es primero y segundo, porque este es Jorge, mi hermano, está en el centro, el segundo de la izquierda. Y yo estoy en la fila antepenúltima, la segunda de izquierda a derecha. Aquí, yo creo. Sí, y acá Jorge. No, y me dijiste que tú sabías inglés antes que español. Aprendimos a leer en inglés antes que en español y a escribir. Español los empezaron a dar en 3er grado. Entonces, cuando terminaba 6º, o te seguías ahí, o te tenías que ir a un colegio americano, porque si te ibas a un colegio de allá, perdías 3 años. Entonces, mis hermanos todos estudiaron en Estados Unidos, pero yo preferí irme a México. Pero tus papás se quedaron allá.
Sí, mis papás, toda la familia en Tampico, pero yo viví en casa de mi abuelito. Ok. Y esta es tu graduación, ¿verdad? Sí, esta es mi graduación en Tampico con Jorge, mi hermano. Ya. Ay, miren estas fotos. Fotos que yo no mandé, ¿eh? A mí me llegaron de un lado y de otro y escogí las más bonitas. Bueno, y entonces creciste y conociste a este niño que ya se hizo luego más grande, que, sí. ¿cómo es la historia de cómo se conocieron tu esposo y tú? Está un poco larga. Yo era muy amiga de Billy Radosh, éramos vecinos. Entonces un día me habló Billy para invitarme que iba a salir en blind date con Cecilia Zung y que por qué no salía yo en blind date con su amigo Goyo. Y le dije, ok. Y mi abuelito estaba ahí y dice, ¿quién era Billy? ¿Y qué quería? Pues me invitó a salir en blind date, pues ya le platiqué. Dice, ¿quién te dio permiso? Yo leí que se va a acabar el mundo y tú no vas a ningún lado, te quedas aquí en tu casa con tu abuelo. Pues ya le hablé a Billy. No me deja mi abuelo. A ver, pásamelo. Lo conocía muy bien. No lo convenció. Bueno, al otro día me habló Goyo y me dice, ¿sabes qué? A lo mejor no quisiste salir porque no te invité yo. Me gustaría conocerte. Pero ese día yo no sé si tenía de otro día exámenes y otro día tenía otro compromiso. Me habló 2 o 3 veces y no pude salir y me mandó al demonio, por supuesto. Ya para esto pasó un año. Yo en ese transcurso tuve otro novio, anduve con él varios meses. Y yo oía, porque mi abuelito y Lila eran muy amigos, jugaban cartas con los Rados. Y oía todo el chisme, que no van a hacer boda grande, que entonces los Rados van a hacer la boda civil para sus amigos, que no pueden invitar a la boda grande, y que nada más van a ir puros mayores, y Billy y un par de amigos jóvenes. Y me invitaron a mí, yo dije, ¿yo que voy a ir con puro viejo? No. Y ya mi abuelito y Lila, ¿no vas a ir? No, aquí me quedo. Y los 5 minutos, vivíamos pared con pared, vecinos. En los 5 minutos llega Billy. ¿Cómo que no vas a ir a mi boda? Te arreglas y yo aquí te espero, se sentó en la sala. Pues ya, no me dio pena, ya me arreglé y fui, y era porque estaba mi marido, que me lo querían presentar, pero ni él sabía que yo era la de un año antes, ni yo tampoco sabía. Ya salimos y de ahí empezó el amor. El día que se casaron Mónica Fastliff con Abraham Borenbaum, fue en la casa de Mónica, muy bonita casa, la fiesta en el jardín, y en la mesa del comedor tenían bueno, todo el buffet muy bueno, y se acostumbraba a poner como abanico los cubiertos. Y me dice mi marido, ahorita que pasemos, abres la bolsa y te echo los cubiertos. Dijo, ¿para qué? Dice, pues para nuestra casa. Esa fue su proposición y al día siguiente no me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Me dijo, lo que te dije ayer es cierto. Yo quiero casarme contigo. Esa fue su proposición. Aquí es la boda civil. La boda de Goyo, mi mamá, luego la boda de Goyo, mi suegro, el tío Vinograd, que por él vino mi suegra a México. Acá se le ve un pedacito a la tía Bela, mi suegra y yo. ¿Qué casa? ¿En dónde fue el civil? ¿De quién es esta casa? No, en el juzgado. ¿En el juzgado? Porfirio Rubiroso. No, Porfirio, no sé qué se llamaba el juez, no me acuerdo. Y estamos, Goyo y yo con mi abuelo, atrás del bueno. Bueno, muy mala la foto del anuncio del periódico Irish, pero por lo menos tiene la información, sí, ¿no? de ustedes y de que se iban a casar en el Deportivo Israelita, ¿verdad? Exactamente. Ahí se casaron en 1959. No, sí. Aquí está el rabino Rafalín, se le no sé. Él nos pasó. Ya.
¿Y también era Schiele el que servía la comida en el Depor o era otro? Fíjate que no me acuerdo. No me acuerdo. Aquí está en la foto de abajo la señora Curia y la señora Kirst. Y luego mi suegra, mi mamá y yo. Y tu vestido, ¿te acuerdas quién lo hizo? ¿De dónde? Ay, claro que me acuerdo. Es una belleza mi vestido. Me lo hizo, Angelita se llamaba, que hacía los vestidos. Era una española que hacía vestidos de novia. Y fíjate que cuando Sandra se casó, Sandra era muy esbelta, muy delgadita, y no le quedó mi vestido. Lo quería usar y no le quedó. ¿Dónde estaba Angelita? ¿O iba a las casas? No estaba, no me acuerdo. Ahí sí no me acuerdo. Pero a muchas todas las de la época, Angelita les hacía los vestidos. ¿Y quién las peinaba? Pues a mí me peinaron en un salón que estaba ahí al lado de la casa de mi abuelito. No creas que era como ahora tanto que la pintura, nadie me pintó, yo me pinté sola. Uh-huh. Y me peinaron en el salón como cualquier fin de semana. ¿Tuvieron luna de miel? ¿Qué hicieron después de la boda? Sí, nos fuimos de luna de miel todo un mes a Estados Unidos, en coche nos fuimos a Los Ángeles, a San Francisco, vimos a Jerry Lewis en el camino, no me acuerdo en qué ciudad, cerca de Las Vegas. Y ahí era que fuimos al Cañón de Colorado, un mes anduvimos de pachanga, muy padre. Qué increíble. Regresamos los dos como cochinitos con 3 kilos de más cada uno. Pero mira lo que eran las bodas en aquel entonces, todo lo que se hacía. Sí, el menú. Dice, Sí. Cóctel de frutas, consomé real, filete sol con salsa tártara, pollo frito en su jugo, ternera con champiñón, papita sauté, ensalada de César, crêpe Suzette, pastel nupcial, napolitanas, demi tassé, o no sé qué es eso, y Sí. mentas. Sí, sí, era una barbaridad. Toda la bebida. Sí. Esto también es de recién casados, además teníamos 2 niños. Aquí están ustedes. ¿Y a qué se dedicaba su esposo cuando se conocieron? ¿Cuál era su oficio, su profesión? Mi esposo no había querido, se salió del colegio y yo no quiso estudiar y se metió a trabajar con mi suegro en la refaccionaria. Eso definió mucho lo que fue ya luego su futuro porque se fueron a Puebla. Sí, porque cuando teníamos 3 o 4 años de casados, vinieron a México los tíos de Puebla y uno de los tíos con su esposa se decidieron ir a vivir a Israel. Entonces el otro tío le pidió a Goyo que viniera a hacerse cargo de la refaccionaria. Y así fue. Y ya luego poco a poco le fue pagando al tío la refaccionaria y ya se quedó él con ella. Y gracias a Dios, bien. Se fueron a Puebla y Sí. ahí tuvieron a sus hijos. Los 3 chicos nacieron en Puebla, Ari, Sandra y él. Ok, entonces me gustaría mucho saber, aunque sea brevemente, cómo era la vida como judíos en Puebla, porque esta es pues historia comunitaria, no nada más familiar, sino que habla también de los judíos en México, cómo era, cuántos había, cómo se organizaban. Estas fotos son tesoros. Yo nunca había visto una foto de un rabino con un shofar y ahorita que estamos con todo este tema, mañana es Yom Kippur, ¿no? Que les hayan tomado estas fotos me parecen oportunidades increíbles, pero ¿cómo era la comunidad? ¿Cómo cuántos había? ¿Cómo se organizaban? Cuando mi marido hizo bar mitzvah, vivían en Puebla, y dice que habían 350 personas de la colonia israelita en su fiesta. ¡Wow! Era una comunidad muy grande. Vivían aquí los Cani, vivían los Curian, los Pornoy. Había una comunidad muy grande. Sí. Se fueron yendo, los Dichter, los Potolares, se fueron yendo a México. A medida que iban creciendo los hijos,
pues se iba buscando ambiente judío para sus hijos, ¿no? Y pero cuando nosotros llegamos, todavía habían como 12 o 15 familias aquí en Puebla. Entonces, en Yontef, rentaban un departamento y traían a los rabinos de Monterrey. A mí lo que ahora pienso, que cómo es posible que permitieron tomarse fotos en Yontef. Yo también lo estaba pensando, pero a lo mejor las tomaron en algún momento que no era Yontef, porque yo creo que no lo hubieran aceptado. Pero con la Torá. Sí, está raro. Está raro, pero Ahora lo pienso, en aquel entonces no lo pensé. Sí, yo vi las fotos y dije, qué raro, y por eso no hay, por eso son fotos tan especiales, porque no hay, pero a lo mejor hubo un momento en el que pudieron tomarse las fotos como un setting, no sé, para que hubiera estas imágenes, ¿no? Pero no lo sé, es extraño. Sí. Y esta foto, yo no sé si hay una distorsión de quien la tomó, porque parece un gigante este rabino. Estaba muy alto. Mira, a comparación de toda la gente. Sí. Además, está enfrente también. Sí. Y entonces, por ejemplo, un Shabbat, ¿se juntaban con otras familias? No, nosotros nunca celebramos el Shabbat, aquí ni nadie. Pero en las fiestas sí nos reuníamos y vaya, los brises, todo eso, siempre fue aquí en Puebla. Sí. Aquí era una plática que vinieron a dar de Israel sobre el Keren Cayeno, creo que era. Y toda la parte, desde la Ruth Zuman, Aida Gister, el señor Dixon, la tía Sara, la esposa del tío Isaac, Goyo, yo, el señor Ransenberg, ¿verdad? Sí. Que todos eran judíos estos. Y había otros por acá, pero aquí esa sección todos. Y eso, hasta Shimshon Feldman está aquí. Exacto, aquí está Shimshon Feldman, yo no estaba segura. Sí. Y bueno, ¿tenían como un comité de damas en Puebla? Pues algunas de las personas que están aquí son de México. De Puebla es la señora Sara. Yo no me acuerdo qué celebración fue. Es la del medio, de traje oscuro, es la esposa del tío Isaac. La otra señora con la medalla es Aida Dichter. Yo. Simón, que es hija de la tía Sara. Ella era parienta de ellos. Ellos son, los tres de la derecha son de México. Ok. Algo estaban celebrando, pero los zapatos, sí. Todas tienen los mismos zapatos, me llamó la atención. Sí, mira qué chistoso. No me había fijado. Eres muy observadora. Y súper elegantes, súper elegantes. Shimshon quiso mucho a Goyo. Esto fue una vez que hubo una semana de Israel en Puebla y vino el embajador, que no me acuerdo quién era, pero hubo una celebración en el auditorio de Los Fuertes. Ah, yo reconozco, creo, aquí a Sergio Nudelstecher. Ajá. Sí, ¿no? Sí. No sé en qué puesto estaba él en ese momento, pero yo creo que él es Sergio Nudelstecher. Y bueno, no sabemos en qué año habrá sido esto aproximadamente. Mira, yo me imagino que fue por el 65, 66, por ahí, a finales de los 60, porque todavía no nacía mi hijo Ari, nació en el 65. No, ya había nacido entonces. Mira, aquí también se celebró cuando se creó el Estado de Israel. Aquí pareciera ser más como un desfile de cuestiones comerciales, podría ser como de, no sé, demostrar lo que se estaba produciendo o nada que ver. Porque en México hubo un desfile en el que las diferentes empresas y talleres mostraban lo que estaban haciendo y era como un México, creemos en ti y estamos aportando también todo lo que estamos aportando, pero en ¿no sabes de qué se trataba? A ver, Goyo, ¿de qué fue esto?
A ver si me cambias. No, no. Esto fue 1948. Ajá. Cuando se creó el Esto Estado. es cuando se creó el Estado de Israel. Este carro alegórico, si nos vamos a ver, aquí venía una chamacada que vino de México, de la Shomer Hatzair, acá. Ah. Y acá, este es mi papá. Y este, Es que ya no ve. Ese es su papá. ese es mi papá. Y este es el señor, uno de los Can. No sé si Luis Can, todo este carro era el 48. Ok. Es una foto increíble y aquí se ven unos arcos, unos portales. Yo creo que Es el Zócalo, es la Avenida Reforma, el Zócalo. El Zócalo de Puebla. Sí. Esto es muy interesante. Y aquí hay otra foto en Puebla. Sí. Ahí dice 1950, era Año Nuevo. Año Nuevo, acá está mi papá, acá está mi mamá, Rosita Bolni, este no lo veo bien, este es Pepe Bolni, esta era una americana que estaba casada con el Diamen, y este también se fue a México, el Saúl, con ella, y esto era este de Isidoro Abraham, ella. Esta es una de las que fue novia de mi papá. ¿Cuál? ¿Dónde? Porque la primera esta. del lado izquierdo, no, esta fue novia de mi papá. Y luego fue muy amiga de mi suegra. Ajá, ok. Bueno, ahora yo quiero como una parte final invitar a Goyo que se integre a la imagen, porque, bueno, a mí ya me dijo Eugenia que sí aceptaste hacer una entrevista completa de la familia Lubetsky en un futuro, y estoy muy contenta y siento que de veras es un triunfo. Pero no quería cerrar esta sesión sin que nos hables, aunque sea un poquito, porque a mí en lo personal me interesa mucho este tema y yo creo que Nati Ocon nos está viendo y ella es la experta en teatro yiddish en México y sé que este tema del teatro yiddish es un tema de la familia y tenemos unas fotos maravillosas. Voy a mostrar solo algunas porque vamos a tener una entrevista más completa, pero me gustaría que nos cuentes cómo fue esta historia de que tus padres, los dos, si mal no estoy enterada, eran actores de teatro yiddish. ¿Dónde lo aprendieron y de dónde lo sacaron y dónde actuaron? Lo que nos puedas compartir en unos minutitos. En unos minutos te digo, mi mamá que llegó a México no sabía hablar yiddish. Un señor, Abraham Weisbaum, la enseñó. Él vino con mis abuelos, desde China, la historia. Y aquí aprendió, ella le gustaba mucho el teatro. Y mi papá sí había trabajado como amateur, ¿no? Non-professional. Cuando hicieron el teatro yiddish, juntaban dinero a las entradas, pero todo se iba para pagar a los actores que venían de Nueva York. Este actor grande, Chill Brown, vino a México, un Schwartz vino a México, y a ellos había que pagarles. A los de México ya estaban pagados. Y esa era la afición. Esta señora que está acá es Gelber, ella. ¿Ella es Genia Gelber? Esta es Genia Gelber. Sí, la que está abrazando a mi suegra y la del medio yo creo que es más. No, esta era otra mujer. No, esta era Genia Gelber. Su marido fue director y murió joven. Y después estaba el otro, bueno, la historia está aquí, tenía yo si quería saber. Bueno. No, y tenemos algunos recortes del periódico Yiddish donde anuncian las obras en diferentes teatros, algunos muy importantes de la ciudad, como el Teatro Arbeu, como el Teatro Hidalgo, como alguno en Bellas Artes o en Tacuba 15, que eran teatros más de la comunidad, pero algunas de estas funciones anuncian que van a ser a beneficio de alguno de estos actores. O sea, la gente sabía que lo que iba a pagar era para pagarle al actor. En el Deportivo hicieron una obra, mira, acá está mi papá, el viejito, mi mamá, este es Gelber,
y aquí uno de estos es un actor, A ver, es que yo no veo lo que señalan, pero a ver, empezando del lado está izquierdo, solo. ¿tu papá? Sí. Aquí es mi papá. ¿Y esta señora? No tengo ni idea quién es. Él tampoco. Este era un actor, este es de Nueva York. Ajá. Esta era Peña Gelder. Peña Gelder. Este era el marido Brown. Este era un actor Brown. Mi mamá, este era el director de la obra. El de abajo, el que está sentado. Estaba con cuclillas. ¿No sabes cómo se llamaba el director? No. Y este señor que está acá con el Tanit y todo, venía de Nueva York. Yo me equivoqué, pensé que era mi suegro. No, este era Shil Brown. Children. Ok. ¿Has visto una obra que está ahorita muy bonita en el teatro? Ujú. Habla de él, vino a México, trabajó con mi papá. Una anécdota de mi papá contaba que él le daba por golpear mucho en las piernas en una escena y mi papá acababa con la pierna morada y un día se puso una tabla y se fregó la mano en Shilbrown. Era igual, no me acuerdo, no sé quién era. No, y ahora sí, como dijo el chinito, yo creo que ni había nacido ahí yo. Aquí hay otras. Este es el mismo actor del otro. ¿No es tu papá? No creo que sea. A lo mejor sí es mi papá. Yo creo que sí. Yo la puse pensando que sí era. Sí, es mi papá. Ajá. No sé qué obras sacaban. Aquí había un niño que hacía que chillaba. Oye, pero mi suegro Estas son las fotos que tiene mi sobrino Alejandro. Sí. Pero te voy a platicar que mi suegro, ya grande, platicaba que cuando él entraba a la escena de viejito, no había quien no llorara en el teatro, que todos lloraban. Lloraban porque se querían ir. Pues yo de verdad estoy muy emocionada de que vamos a poder tener una entrevista completa con acerca de la familia Lubetsky, porque yo creo que hay otras historias también fantásticas, además de ahondar en las del teatro, porque creo que es algo muy importante, pero hay otras. Entonces ya nos pondremos de acuerdo para ponerle fecha, que eso va a estar muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a mostrar algunas fotos más actuales de toda la familia. Y mientras las vemos, me gustaría, Anita, que nos lea si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, saludos o lo que haya, mientras vamos viendo las fotos de la familia actualmente. Y de veras, muchísimas gracias. Pero todavía no nos vamos. Mira. Increíble entrevista, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí, por supuesto, tenemos muchas felicitaciones en Facebook, que voy a leer un poquito de Facebook antes. Felicitaciones, nos dice Eva Adler, Angelita estaba en Altadena y después se cambió a Insurgentes, y ya estaba muy enferma y trabajaba en su cama de hospital. Ay, wow. Gracias por eso, porque yo ya había oído de Angelita varias veces. Gracias. Sí. Y la Bloom nos dice, qué gusto escucharte, tiagueña. Guardas grandes recuerdos, los quiero siempre. Soy Ilana Bloom Rosen Pagovich. Bueno, Ilana, déjame decir algo. Ilana es mi amiga de toda la vida y te mando un besote. Y dice que cuando ella nació, ella no recuerda, le dijeron que su papá no pudo estar en el parto y que estuviste tú. Sí. Y que por eso hay un recuerdo muy entrañable. Cierto. Hay muchos saludos también en el chat. Ahorita les leo. Dora Green nos dice que tiene un candidato, que no te olvides, que le hable. Ay, gracias, Dora. Sí te voy a hablar. Saludos, Blume Landau, esposa de Jacobo, dice Silvia Mlaver. Presente, tío Hertz, dice Hertz Schwartz. Es mi sobrino. Sandra, ya me ventaneaste, no sé qué dijiste. Aaron Poltolarek, Juan Rasenberg. Hola, tío Goyo. Dice
Sony, queridos todos, tengo un nudo en la garganta, larga vida. Hertz dice. Genia y Goyo, los queremos mucho. Silvia, qué lindos recuerdos. Gracias, Mónica. Gracias, Genia. Alejandro Lubetsky dice, sí, es Miss Day de Max. El de la foto, supongo. Gracias. Sí, saludos, muchos saludos. Ilana dice, qué gusto escucharte, tía Genia, grandes recuerdos. Está allá. Muy interesante. Los Cohen dicen muchas gracias. Muy bien, saludos a toda la familia. Bueno, pues siguen y siguen. Creo que hay una mano levantada. Vamos a ver si se animan a hablar o es nada más de que se le disparó. Un segundo para poder abrirle el micro y darle chance de hablar. Un minuto. A mí me gusta terminar con estas fotos porque vemos que de un tronco, cuánta gente se deriva, cuántas historias, cuántas familias, y eso pues es muy bonito y además hicieron una familia hermosa. Sí, Lili Pérez dice, qué increíble verlos a los dos, muchos saludos, los queremos, abrazos. Lisi Pérez. Lisi. Sí, saludos, felicitaciones. Sí, siguen los saludos, las felicitaciones, ya bajaron la mano, así que yo creo que se le había disparado. Pues creo que eso es todo. A ver, déjame ver aquí. Creo que tenemos... ¿Ya viste el chat de aquí de sí. 27 comentarios? Eso ya... Bueno, a ver, chécalo tú si me faltó alguno, porque hay unos que son saludos, que ya los dije. Dice Tamara Lubetsky, muy interesante escuchar todo. Un besote, Tamara, tu nieta, y Ari y las niñas. Sí, lo de Dora Green, ya. Sí, es mi abuela. Sandra Lubetsky dice, cuenta que no la dejaban entrar a las misas. No sé bien a quién se refiere, pero... Pero que lo cuenten. Pero que lo cuente, exacto. A las misas. Que no dejaban entrar a las misas, no sé a quién. No, aquí no, al contrario, el arzobispo penúltimo de Puebla era mi íntimo amigo. Ahora sí creo que alguien levantó la mano. A ver, un segundo. Elías Aracanchi, a ver, le voy a permitir hablar. Mientras Elías habla, nada más les voy a dejar aquí esta imagen que luego nos quieren localizar. Este es nuestro Facebook, donde vienen todas las actividades que organizamos en la Sinagoga Histórica. Tenemos un mail que también nos pueden solicitar que los agreguemos a la base de datos. En el YouTube de Sinagoga Histórica, que es donde tenemos ya todas estas entrevistas y todos nuestros eventos. Y aquí unos datos por si alguien quiere apoyar el proyecto de la Sinagoga Histórica, porque bueno, todos estos eventos, estas entrevistas, las hacemos de corazón y sin ningún tipo de remuneración, pero a veces hay gente que quiere apoyar a la sinagoga y entonces nos pueden mandar un mail y ya les decimos por dónde se puede hacer la transferencia o lo que sea, y lo pueden hacer también con un mail y ya les pasamos toda la información. Y estos dos eventos que son los que siguen, que es como el segundo domingo de todos los meses, siempre tenemos visita al barrio de los inmigrantes judíos en la Ciudad de México, a las 10 de la mañana, dura 2 horas, viene toda la información aquí en este cartel y no necesitan reservar, con que lleguen a las 10 en punto a Justo Sierra 71, pueden participar porque se hace con quien llegue. Y este domingo a las 12:30 tenemos la presentación de un libro maravilloso coordinado por Nati Gurbich, Nati Ocon y Linda Janono sobre mujeres judeo-mexicanas. Son muchos ensayos increíbles y va a haber participaciones de varias de las que participamos en el libro. Entonces, pues sería un domingo muy agradable que nos acompañen en Justo Sierra 71. Ahora sí, Anita. Qué padre. Pues creo que ya bajó la mano. Déjame ver, parece que hay un mensaje nuevo.
Si puedes un momentito quitar los carteles nada más para, exacto, para ver aquí algo. De todas maneras, quiero que sepas que todo lo que hay en Facebook, todos los comentarios se quedan ahí, y todos los del chat de Zoom me los mandan ahorita y yo te los voy a mandar al WhatsApp para que los puedas volver a leer o cualquier cosa, ver los nombres y demás. Te agradezco mucho, Mónica, y muchas gracias por la invitación. Fue muy Gracias a ustedes. Yo creo que eso es todo. La verdad es que está muy, muy interesante. Y sí, como dijo Mónica, podemos volver a verlo. Hila Bloom nos dice, Mónica, como siempre, una delicia escucharte. Te quiero, aplaudo, saludos, admiro todo. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos, Eugenia. Me dio mucho gusto verte, de verdad. Y saludos a todos los que nos acompañaron, tanto en la plataforma de la Keile como la de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y les recuerdo que esta plática queda grabada en ambas plataformas, tanto en Facebook como YouTube de la Keila y de Justo Sierra. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mónica, mil gracias, como siempre, un deleite. Gracias, Anita. Gracias, Eugenia y Goyo. De veras, qué gusto, qué placer y qué privilegio. Y nos vemos dentro de un mes para tener otra de estas maravillosas conversaciones. Todavía no está definido, pero casi. Entonces ya les estaremos anunciando. Pero Hatimato va para todos. Hag Sameach. Hag Sameach. Hatimato va, que sea un buen año para todos y que así sea. Salud y puras cosas buenas. Amén. Amén, amén. Saludos. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bueno.